quiero hablarles un poquito de lo que son los servicios ecosistémicos. Y bueno, quizá no todos ustedes hayan oído sobre lo que es servicios ecosistémicos, quizá no hayan oído el término, pero casi estoy seguro de que la mayoría de ustedes saben o entienden que la naturaleza nos da una serie de beneficios a los seres humanos y que gracias a ellos podemos realizar nuestras actividades y vivir como vivimos. Pues bueno, precisamente ese es el concepto de servicios ecosistémicos. Son los procesos y la estructura de los ecosistemas que permiten que uno pueda obtener beneficios a través de ellos y que hacen la vida posible como la realizamos hoy en día. Entonces, si ustedes se ponen a buscar en internet sobre el concepto de servicios ecosistémicos, se van a encontrar con muchísimas cosas, muchísimas definiciones, varias clasificaciones de los mismos y digamos, una explicación mucho más detallada de lo que son estos. Sin embargo, yo quisiera concentrarme como que en dos puntos. Uno de ellos es, bueno, ¿por qué es importante estudiar servicios ecosistémicos? Y la otra, ¿por qué es importante valorar servicios ecosistémicos y qué entendemos por valorar servicios ecosistémicos? Bueno, respecto a la primera pregunta, es importante conocer estos servicios ecosistémicos, estudiarlos, porque estarán de acuerdo conmigo que cualquier decisión que tomemos, por ejemplo, respecto al uso del suelo que hacemos, tendremos que pesar qué tan bueno o qué tan malo es y con base en esta información tomar decisiones. Pues estudiar servicios ecosistémicos nos permite saber las consecuencias de estas decisiones. Por ejemplo, podemos saber cuáles serían las consecuencias en la cantidad o en la calidad del agua si desmontamos zonas donde la vegetación y el suelo permite que esta regulación hidrológica sea eficiente. Podemos también saber cuál es el efecto que tiene afectar a los polinizadores, cuál es el efecto que tienen los cultivos. Podemos saber cuál es el efecto que tiene perturbar las poblaciones de murciélagos que sirven como un control de plagas también en estos cultivos. En fin, podemos estudiar los procesos mediante los cuales esta naturaleza nos facilita la vida a los seres humanos. Pero un aspecto que es muy importante es cómo fue que surgió esta idea de servicios ecosistémicos. Y seguro ustedes estarán pensando que bueno, es algo más o menos intuitivo pensar que la naturaleza nos facilita la vida, y es así, y sobre todo es así cuando estamos en contacto directo con ella. Entonces posiblemente civilizaciones de hace varios años tenían mucho más conciencia de esta importancia de la naturaleza hacia los humanos. Sin embargo, fue por ahí de los finales de los 90 que un grupo de científicos se unió y se dieron cuenta que como que se estaba perdiendo este reconocimiento de la importancia de la naturaleza, y a partir de una reunión que tuvieron decidieron empezar a producir distintos productos donde se volviera a ser visible esta relevancia de los sistemas naturales. Entonces se publicaron por un lado un libro donde se explicaban los procesos y los distintos servicios ecosistémicos, y se publicó también un artículo que se llamaba Valoración de los servicios ecosistémicos. Bueno, pues estos dos documentos tuvieron una gran importancia en el estudio de los servicios, y vale señalar que en cuanto a la valoración de los servicios ecosistémicos se empezó a generar una gran controversia, ¿no? Porque la gente pensaba que valorar servicios ecosistémicos era ponerle un precio a la naturaleza, y realmente la idea inicial no era esa, sino simplemente hacer visible que estábamos tomando decisiones sin considerar todos estos beneficios. Entonces los autores lo que hicieron fue traducir esta importancia en términos monetarios. Podrían haberlo hecho en otros términos, en términos de área, en términos de población beneficiada, pero decidieron hacerlo en términos monetarios porque era una forma, digamos, accesible para que todos entendieran la importancia de los servicios. Sin embargo, pues se produjo mucha discusión al respecto. Pero bueno, creo que el mensaje clave de todos estos trabajos de valoración es que tenemos que estar conscientes de que son valiosos, tenemos que estar conscientes de que no tienen un precio, o sea, no es una cuestión monetaria, sino simplemente es una cuestión de
resaltar su importancia y particularmente en Gama tenemos varios trabajos que estamos realizando en relación con servicios ecosistémicos y sobre todo nos interesa hoy en día no solo entender estos mecanismos que les explicaba al principio, sino entender cuál es la relación con la condición de los ecosistemas a través de un índice que hemos llamado Índice de Integridad Ecosistémica, el cual en otra ocasión les platicaremos con más detalle. Bueno, pues eso es todo y les deseo que tengan una cuarentena agradable y les mando el más cariñoso de mis saludos. Gracias.